Saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde les acompaña Soriemi González en nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi, donde pueden contactarnos y hacernos preguntas para nuestras invitadas de esta jornada. Presento a la primera, María Verdeal, quien es vicepresidenta nacional del MAS y también candidata a diputada a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Estado Miranda por los Altos Mirandinos. Gracias por estar en Argumentos. Gracias por la invitación. Siempre es muy grato compartir con ustedes. Así es, y precisamente ahora que estás en campaña electoral siendo candidata como diputada, no por el MAS, sino por la tarjeta de Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo. Cuéntanos cómo ha sido esa dinámica y de participar como candidata a diputada. Bueno, fíjate que decíamos fuera del aire que no es igual lo que uno percibe, lo que uno ve, lo que uno siente en la calle a las redes sociales, por ejemplo. De verdad que meterse en el circuito como es el de los Altos Mirandinos, que comprende Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias, son 3 municipios que están cerca de Caracas, pero a veces están muy abandonados en cuanto a servicios, lo que significa ver a la gente día a día, de manera cotidiana, luchando con el tema económico, social y, por supuesto, el tema educativo, que también es un punto. Ves que hay centros educativos que reciben clases 3 veces a la semana, por ejemplo, pero reciben un sector 3 días y otros 2 días. O sea, se comparten porque los espacios no son suficientes. Bueno, la gente, por supuesto, saliendo a trabajar día a día, lo que es la cotidianidad, y, por supuesto, muy defraudados de lo que es el ejercicio de la política. Entonces, de verdad que es cuesta arriba en este momento. Por supuesto, en mi caso, yo soy fiel defensora de la democracia, de la libertad, de las vías pacíficas electorales, y bueno, me pidieron que pusiera mi nombre para este circuito y dije, bueno, voy a aceptar porque además tengo toda mi vida haciendo política en ese circuito, desde que comencé en esta... Ya te lo conoces bien. Sí, esta carrera que es tan desprestigiada, tan ruda, pero que de verdad hay que tener una voluntad una voluntad intrínseca como ser humano para estar aquí por la gente, sobre todo por la gente. ¿Cómo ves esa diferencia que mencionabas? Que una cosa es lo que hay en las redes sociales y otra cosa es lo que estás viendo con los ciudadanos en la calle. ¿Cuál es esa diferencia y lo que observas? Porque en las redes sociales vemos comentarios muy rudos hacia las personas que, hoy deciden ser candidatos también, como tu caso a diputado o candidatos a las gobernaciones. Bueno, sí, te decía porque en las redes sociales no hay discusión. Te insultan, te descalifican, te etiquetan y bueno, o te pones en dime y direte que no sabes ni siquiera a lo mejor con quién estás discutiendo. Y otra cosa es diferente, estar en las calles, dar la cara, conversar con el ciudadano, explicar cuál es tu punto de vista. En este caso yo digo que que hay que construir ese muro de contención, que siempre los demócratas tenemos que apostar al voto hasta como protesta y como un ejercicio democrático, precisamente, valga la redundancia, que tiene que ver con manifestar, protestar y hacer presencia en las elecciones. Decimos, ¿por qué hacer presencia? Bueno, porque tú para denunciar irregularidades, para decir que las cosas no están marchando bien, tienes que ser siempre un sujeto activo en la política. Y por eso digo, es fundamental. Yo creo que yo quisiera estar en el escenario de la Asamblea Nacional porque creo que se ha desvirtuado lo que es la función de los poderes públicos en el país. La división de los poderes, lo que significa el control de la Asamblea Nacional sobre los demás poderes, sobre el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, la Asamblea Nacional puede hacer una ley de amnistía en el caso de los presos políticos. O sea, tantas cosas que uno puede llevar y alzar la voz desde ese espacio y que se han perdido. Un espacio que debería ser plural para tener el equilibrio de los poderes y se desestima y se vuelve a desestimar. Se desestimó desde el 2005 cuando se llamó a la abstención, se desestimó en el 2015 cuando en mi modo de ver, se despilfarró lo que fue ese triunfo, se despilfarró en el 2020 cuando entonces logra quienes están en el poder lograron la mayoría y hay 20 diputados con los cuales podemos tener diferencias, pero son una minoría casi invisible en la Asamblea Nacional. Entonces, ese espacio debe ser utilizado para el país, para la gente, para los ciudadanos y no simplemente para un color político.
Bien, ahora luego de estas elecciones para el periodo 2026, cuando se instale esta nueva asamblea que sea electa, ¿cuál consideras que debería ser ese principal punto donde debería centrarse estos diputados que queden electos? Bueno, como te decía, primero el ejercer la posibilidad de control como función, ente control y regulador de los demás poderes públicos. El CNE lo nombra la Asamblea Nacional, el Poder Ciudadano lo nombra la Asamblea Nacional, por decir el tema del Poder Judicial. O sea, todo eso tiene que ver. El control sobre el Ejecutivo Nacional, sobre la Presidencia de la República también tiene que ejercerse. Sobre los ministros pueden tener control, pueden ir a interpelaciones. Eso era lo que estábamos acostumbrados a ver. A lo mejor tu generación no conoce de eso en lo que era el extinto Congreso de la República. En ese entonces era bicameral. Se pueden llevar reformas, enmiendas constitucionales por la Asamblea Nacional. Creo que habría que eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, como parte de la reforma. Se habla de una supuesta reforma, proyecto de reforma de manera unilateral por quienes están en el poder y que no sabemos de cuál es su contenido. Entonces, cada vez que decimos que esas instancias no tienen ningún valor o que no vale la pena participar, bueno, se avanza en un proyecto que está en minoría, que la mayoría del país rechaza y sigue avanzando. Entonces, repito, recobrar lo que es la institucionalidad, tanto de la Asamblea Nacional como los consejos legislativos, como las gobernaciones. Nosotros abogamos por el proceso de descentralización que ha sido tan golpeado durante estos tiempos. Entonces, esas instancias, repito, sirven para eso y deben recobrar lo que es su propósito y razón de existencia como parte de la división política del país. Y que justamente sobre esa reforma, bueno, hay diferentes debates que se dan. Para algunos, bueno, están de acuerdo en que se pueda plantear una reforma. Para otros es como, bueno, no debería darse en este contexto, quizás en el que está Venezuela, que debería centrarse en otras áreas, una reforma. ¿Cómo evalúas también esa posibilidad? Y en ese sentido que dices, bueno, hay áreas específicas en las que quizás consideras que, bueno, deben incluirse en este proyecto de reforma que está en desarrollo y que, bueno, habría que ver qué pasa más adelante. Bueno, pero yo creo que ahorita el país, tú le preguntas, una reforma constitucional y no le interesa, porque tenemos tantos problemas que hemos venido arrastrando por la confrontación política. La grave crisis política, por supuesto, hace un estancamiento en lo que es el desarrollo del país, en el desarrollo económico, social, y eso lo venimos arrastrando desde hace años. El tema de una reforma que pareciera que está en el congelador por los momentos, pero que se habla es de la implementación de un Estado comunal y simplemente pareciera que el único objetivo es desaparecer precisamente lo que hoy quienes estamos dando la cara, quienes estamos de frente defendiendo la participación y el sufragio como un ejercicio directo y secreto del ciudadano, eso pudiera eliminarse en esa supuesta reforma. Repito, estamos especulando porque no conocemos el contenido, simplemente lo que conocemos es vocerías de altos funcionarios del gobierno que dice que van a hacer de tal forma o de otra y que van a desarrollar el Estado comunal. Entonces a lo mejor tendríamos elecciones de segundo grado, ni siquiera eliminarían lo que es la posibilidad de esto. Ante esa situación, por supuesto, hay que prender las alarmas y decir, entonces yo no participo en el momento de que se haga una consulta para aprobar una reforma que nos lleve a un Estado diferente al que conocemos. Acabamos con esta Constitución, que además es un pacto social, el cual la mayoría del país reconoce y convive con él. Eso son cosas de las que es la incoherencia de alguna dirigencia política cuando dice hoy no fío, mañana sí, hoy no voto, mañana sí. Eso no, ahí es donde es parte de los errores que debemos enmendar.